Gracias. Es un placer estar aquí en esta mesa y después de escuchar también a los compañeros de diferentes situaciones respecto también a la relación energética. Aparentemente mi título no muestra mucho esta relación, pero sí se va a poder expresar. El tema es educación en la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla en el estado de Tabasco, en México, y se ubicó en el caso de los jóvenes de Quintina Arauz, que es una comunidad dentro de esta reserva. En esta investigación colaboramos mi compañera Alejandra Ramírez Pacheco y su servidora Daniela Matías Sánchez, ¿no? Ambas estamos integradas al Colegio de la Frontera Sur, que se ubica en esta zona sureste, específicamente en Chiapas. Bien, me gustaría como contextualizar el lugar de estudio. Y tenemos aquí a un costado un mapa. El mapa pequeño ubica el estado de Tabasco. Y si recuerdan el mapa de nuestro compañero Ronaldo, Tabasco está a un costado de Campeche. No estamos en el sur, entre sur-sureste, ¿no? De México. Y donde pueden observar el puntito rojo en el mapa de Tabasco, que está exactamente en la esquina derecha, se encuentra esta reserva natural, ¿no? Esta reserva de biosfera, de hecho es una reserva biosfera de Pantanos de Centla, y lo que quiero mostrar aquí es donde se encuentra Quintina Arauz, y Quintina Arauz está en la zona de amortiguamiento. La zona núcleo, que le llaman esta área natural protegida, este, no como los más importantes en conservar, y la zona de amortiguamiento es como este espacio designado para poder bajar este tipo de impacto en nuestras zonas núcleo, ¿no? Esta localidad se encuentra ahí. Esta localidad ha existido antes de convertirse en área natural protegida, esta zona, ¿no? Y ha sido habitado o estuvo habitado desde por mucho tiempo por mayas chontales. Y son considerados en este espacio, donde Quintina Roo también forma parte, la cultura del agua o la cultura del pantano, porque esta área específicamente está rodeada de ríos, pantanos. Específicamente viene del río Usumacinta, Grijalva, y empieza a unirse, y es todo un complejo le llaman los tres brazos, por ejemplo, que está un complejo de ríos, ¿no? Muy, muy amplio. Y casualmente esta zona siempre se va inundando por lo mismo de que está confluyendo el agua constantemente. Tabasco es considerado también un lugar con muchísima agua en toda la República Mexicana. Este lugar, Quintina Arauz, haber sido habitado principalmente por mayas chontales, las prácticas que se utilizan aquí es pescadores agricultores, ¿no? Y casualmente esta zona de Quintina Roo se le considera como una pequeña isla, por lo mismo que está rodeado por pantanos y ríos. Y la investigación, aún en el 2022, para poder ingresar a esta localidad se tenía que hacer por lanchas o pangas para poder ingresar, ¿no? Entonces, hasta apenas el año, este año se logró que ya hay un puente que conecta la zona de Quintina Roo con el área como terrestre de Tabasco, ¿no? Entonces ya hay un puente que puede cruzar entre la localidad, ¿no? Antes de eso solo era por pangas y por lancha. Los habitantes de esta zona en el 2020 eran de 1,283 habitantes, de los cuales 60,64% se asumía indígena y 34,22% todavía eran hablantes maya yontay. Quintina Roo también se eligió porque es el único localidad dentro de la reserva que contiene un colegio de bachilleres escolarizado, es decir, en una educación media superior escolarizada. Hay otras dos, pero estas no son escolarizadas, le llaman telebachillerato, es decir, que basan su educación a través de una televisión. Bien, la pregunta que guía la investigación es: los jóvenes de la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla se han formado con el objetivo de garantizar la conservación del área natural protegida.
Eso es la pregunta que motivó el acercamiento al estudio y construir este estudio, ¿no? Algunos elementos que nos llevan a ser como más puntuales durante esta pregunta es, entendemos que el área natural protegida es para proteger la biodiversidad y con ello disminuir la crisis ambiental. Y se entiende que en este proceso de selección de un área, tiene que haber como un elemento o un componente educativo que conduzca a las personas que ya residen en esa zona a practicar la conservación de ese espacio asignado, ¿no? Y nuestra pregunta surge ante la importancia de ver, bueno, qué es lo que se está haciendo en este proceso educativo, la puesta en práctica de ese proceso educativo, cómo lo está logrando y específicamente en esta población joven entre los 15, 16, 17, 18 años, ¿no? Que ya empiezan a ser productivos económicamente. ¿Cómo se están ellos viendo en estos espacios? Explorar la formación, esto nos lleva a explorar la formación en prácticas de conservación de los jóvenes residentes de esta área, ¿no? ¿Qué es lo que ellos están realizando en relación a la conservación? ¿Entienden la conservación? ¿Qué les han enseñado sobre la conservación? Y para ellos es importante pues hacer una relación de trayecto educativo o laboral. ¿Cuál es el trayecto que ellos han desarrollado educativamente y posiblemente ya laboral, ¿no? También cuáles son las ofertas laborales y educativas dentro de estos espacios a los que ellos están este, adscritos, ¿no? En este caso, en la reserva o áreas cercanas a la reserva. Y el perfil educativo que se promueve dentro de la reserva, no por parte de, o sea, no solo del joven, sino también por parte de las instituciones. En este caso, del colegio de bachilleres y también por parte de la reserva o los encargados de la reserva y por parte también de las autoridades de la localidad. Antes que eso, me gustaría como señalar el contexto en donde se encuentra la reserva y la reserva se encuentra en el estado que se considera o se basa su economía principalmente en los hidrocarburos, en la industria del petróleo y el gas. Ciertamente Tabasco, antes de los hidrocarburos, tuvo proyectos también sobre agrícolas y ganadería, grandes proyectos sobre eso, pero en los años 70 viene un boom de la industria de hidrocarburos por todo un proceso de extracción de gas y petróleo. Entonces, toda su economía empezó a girar alrededor de estos elementos, ¿no? Curiosamente, se da todo este boom productivo en los años 70, pero viene una crisis en los años 80. Y sin embargo, eso no bajó el hecho de que se siguiera produciendo económicamente alrededor del petróleo. ¿En qué sentido? A través de las indemnizaciones de daños ambientales. Es decir, hay un proceso de institucionalización de la indemnización en Tabasco para que pudieran todavía sostener su economía alrededor del petróleo. Y eso no quiere decir que la población que hizo todas estas demandas en relación a los daños ambientales que estaba generando la industria del petróleo lo hicieran con esa intención. O sea, se buscó realmente expresar el daño que estaba haciendo la industria. Sin embargo, el Estado creativamente ve cómo es una opción para poder retomarlo y basar su economía ante esas indemnizaciones. Ya no tenemos dinero a partir de la producción, pero podemos tenerlo a través de la indemnización, que sí existe estas demandas. Entonces, cae el petróleo, se fortalece la indemnización y para lograrlo hay una apropiación por parte del Estado del discurso del medio ambiente. Y curiosamente, en esta caída del petróleo empieza a haber todo este proceso, por ejemplo, del decreto de la misma reserva que es en 1992. Y también la creación de instituciones como la Comisión Interinstitucional para el Medio Ambiente y Desarrollo Sociales, CIMADES, que es el encargado, es el interlocutor entre la población que está haciendo la demanda ante el daño ambiental y el Estado y, bueno, y la empresa, la industria, en este caso Petróleos Mexicanos, que es la empresa principal del Estado mexicano, para poder hacer estas indemnizaciones. Y en este flujo también hay un porcentaje que se queda el propio Estado. Eso es por un lado, ¿no? Entonces, por un lado tenemos toda esta lógica en relación, el Estado, en relación a la producción
en relación a la indemnización de los daños ambientales a partir de esta producción de industria del petróleo. Pero a la par de que se decreta la reserva de la biosfera, pasan alrededor de 8 años para que se haga el plan de manejo. Y creo que alguien lo había mencionado anteriormente, ¿no? Los planes de manejo vienen mucho después a, a cuando se da el decreto de la reserva. En particular, en esta de la biosfera de Pantanos de Centla, se da 8 años después. Entonces, durante 8 años, este plan no consideró una educación ambiental, no se llevó ninguna lógica en relación a la educación ambiental. Las actividades de la industria del petróleo continuaron sin ningún tipo de regulación. Y además, en este plan, cuando ya se logra colocar después de 8 años, uno lo puede revisar y no contempla la educación media superior. Solo contempla un tipo de educación que es básica, que sería como la de primaria, la más básica, para considerar que se tiene que relacionar para un asunto de conservación. Pero más allá de eso, no hay ningún diálogo, ningún interés, no al menos escrito. Y además, este plan nombró a la industria del petróleo, en este caso Pemex, como el principal organismo de su financiamiento. Entonces, Pemex va a ser el que va a financiar principalmente a esta área natural protegida. Pasa con los residentes de Quintana Roo. Hay un asunto muy interesante en los residentes de Quintana Roo porque existe como una dialéctica y una dinámica entre el rechazo a la actividad petrolera porque pues existe, evidentemente existen daños ambientales, y en la zona de Quintana Roo, por la zona de la reserva, por debajo, hay ya ductos de Pemex, ductos que están pasando toda esta, de gasoductos que le llaman, y que en ocasiones se rompen porque no tienen buen mantenimiento y generan como contaminación en el río y también mata a algunos peces que también son necesarios para el consumo, el autoconsumo, y también daña peces que están, perdón, áreas, ambientes importantes por los cuales se creó este espacio de reserva. Bien, existe un rechazo ante estos daños ambientales generados por la actividad petrolera, pero también hay un sinnúmero de expectativas por parte de la población por integrarse a la fuerza laboral. ¿Y eso por qué? Porque dentro de este espacio de Quintana Roo, la economía está basada en la agricultura y en la pesca, y hay bajo nivel económico en relación a eso. Hay bajos programas a impulsar la economía agrícola o pesquera, ¿no? Y es muy marginal. Y por lo tanto, se ve que el ingreso económico deviene principalmente de esta industria. Hay un salario mucho más alto, mayores expectativas de vida, de bienestar de vida en relación a un salario alto, ¿no? ¿Y dónde está? En la industria del petróleo o en la industria de la construcción. Respecto al colegio que se encuentra, que es el Colegio de Bachilleres de Tabasco, Cobatá, el plantel 44, es interesante acercarse y ver qué es lo que están proporcionando en esta escuela, en esta educación. Esta educación busca crear competencias profesionales que se supone que deben diseñarse según el contexto en el que se encuentran. Uno esperaría que este plantel creara competencias profesionales relacionadas a este contexto del área natural protegida. Y sin embargo, tiene dos áreas profesionales, la contabilidad e informática. Ambas se pueden relacionar perfectamente con una relación de conservación del medio ambiente, ya sea construyendo apps para poder hacer un registro del número de peces, número de aves y número de otras especies, o un asunto de contabilidad administrativa de cuántos son los recursos, qué es lo que nos está dañando. Sin embargo, ninguno de estas dos propuestas de competencia profesional en la práctica se desarrollan bajo una lógica o contemplan una lógica de biodiversidad o mitigación del cambio climático. Al contrario, lo que buscan es construir habilidades para que los jóvenes que se encuentran en esta zona se tengan que migrar para poder ingresar a los espacios profesionales o de trabajo relacionados precisamente con la industria del petróleo o con la construcción, ¿no? Entonces, ese es el campo al que van dirigidos, y ciertamente tiene sentido que en el contexto estatal de Tabasco, que son los espacios petróleo y construcción, son los espacios económicos que
a lo cual se está enfocando el Estado. Bueno, si pueden ver algunas fotos, este es como uno de los medios que se utilizaban para transportar e ingresar vehículos a la isla. No se nota muy bien, pero eso es como una publicidad por parte de Educación Media Superior del Colegio de Bachilleres y muestra estas dos competencias profesionales. Y esto es como cuando uno ingresa a la localidad antes del puente, uno podía ver precisamente este pequeño, no sé cómo se le llama, como mural, por parte de este grupo intermediario que se llama CIMADES, entre el daño ambiental y la población. Creó este mural o este espacio para decir bienvenidos a Quintina Arauz, ¿no? En cuanto a los jóvenes, esto es muy importante, los jóvenes no se asumen mayas chontales, no se entienden como mayas chontales y tampoco se entienden como actores que busquen conservar los saberes locatarios, al menos las prácticas de cómo pescar o cómo hacer la agricultura, ¿no? No les interesa. Lo saben hacer, mas no se ven a sí mismos como alguien que va a reproducir esas prácticas. Sus opciones reales son migrar, ¿no? ¿Y por qué migrar? Primero, porque no tienen acceso a la tierra. Quienes tienen acceso a la tierra son sus padres, ¿no? Ellos son los dueños de la tierra, pero ellos no. Aparte, como es una pequeña isla, quedarse implica también una sobrepoblación. Los espacios laborales que ellos se encuentran como inmediatos es la unidad familiar de agropecuaria, ¿no? Y ciertamente no existe un salario, sino estás contribuyendo con la familia, lo cual está bien, pero desde su perspectiva y la educación que están percibiendo, la idea es recibir un salario. El colegio de bachilleres y también ingresar implicaba a veces una beca, suspendía momentáneamente la migración, pero inmediatamente que terminabas este tipo de educación, lo primero que se contemplaban era migrar. También hay un aspecto de desapego y desinterés por parte de la reserva. Incluso algunos no se entienden que vivan en una reserva. O sea, no comprenden que ellos están viviendo en una reserva y lo ven como un centro de información, porque a las entradas de la localidad hay un lugar que está para poder dar informes sobre la reserva y ellos piensan que eso es la reserva, eso es el centro, la reserva es un centro de información. Y otro, permanecer bajo esta lógica que está alrededor de ellos educativa, permanecer es no estudiar y terminar trabajando en el campo. Entonces, trabajar en el campo es como algo como en un fracaso, que es como fracasar bajo esta lógica que tenemos de educación, ¿no? Entonces, algunas reflexiones que surgen a partir de este estudio es cómo mitigar el cambio climático cuando las instituciones encargadas de cimentar una educación ambiental están desconectadas. ¿Y a quiénes son estas instituciones? No solamente es el colegio de bachilleres, sino también no hay un diálogo entre las autoridades de la localidad con el colegio de bachilleres. Tampoco hay un diálogo por parte de los encargados de la reserva para poder crear este tipo de educación, crear talleres, ver de qué manera estas competencias profesionales se pueden integrar a una lógica de conservación. Y también los intereses de la localidad o de las autoridades de la localidad están enfocadas en otra cosa. Por ejemplo, en 2022 estaban enfocadas en realmente terminar la construcción del puente, porque la construcción del puente para ellos iba a ser la entrada a una economía mucho más estable que solamente la pesca y la agricultura. Entonces, entre los elementos que se tienen que romper es fracturar el desinterés en torno a la conservación entre los jóvenes, autoridades escolares, municipales y la reserva, a pesar de que lleva alrededor de 30 años la reserva puesta, o de ya puesta como tal, ¿no? Y se está viendo, por ejemplo, un desplazamiento de la cultura del agua para imponerse la cultura del petróleo, ¿no? Que en este sentido es diseñar la educación está diseñada para demandar a un sector productivo, o sea, darles sujetos laborales para la industria del petróleo o la construcción. Entonces, se entiende del por qué los jóvenes existe desapego a la localidad y lo ven migrar como la opción
real y factible en sus vidas, ¿no? Y retornar sería como un fracaso. Bueno, no sé si estoy en todavía tiempo, pero bueno, estas son como las ideas generales. Si quisieran alguna información más específica, pues en el momento de la conversación está adelante. Gracias.